¿Cómo les va? Muy buenos días. 11 de la mañana y un minuto. Estamos comenzando Orden del Día. Estamos con el señor Sebastián Adida, estamos con Daniela Romero, básicamente por dos temas. Por lo que pasó ayer acá en la Cámara de Diputados, emotivos homenajes a la figura del Papa Francisco, y lo que va a acontecer la semana que viene con la postergación de temas muy sensibles, como es la interpelación a ministros del Ejecutivo por el tema Libra, y atención a lo que va a pasar en el Senado también con el tema ficha limpia. No para la semana que viene, sino para la otra, pero bueno, vamos a estar con todos estos datos que tienen que ver con la convivencia entre el oficialismo y la oposición y con los próximos pasos políticos y parlamentarios. Lo saludo primero al señor Adida. ¿Cómo le va, Adida? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Dani? Bueno, ayer se desarrolló esta sesión de homenaje al Papa Francisco en un marco de plena concordia, de mucha confraternidad, ¿no? Había habido un pacto de no agresión la tarde anterior en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, de Martín Menem, que aceptó una propuesta del diputado nacional Eduardo Valdés para aplazar toda la actividad referente al trabajo en comisiones, de investigación Libra y demás para la semana siguiente, para poder dedicar esta semana y estar en línea con el duelo decretado por el Poder Ejecutivo, y el resultado fue en esos exactos términos, ¿no? Discursos emotivos, rescatando frases inspiradoras o aleccionadoras del Papa Francisco, recordando también anécdotas, muchos de ellos lo conocían personalmente al Papa. Así que bueno, las distintas fuerzas políticas envainaron las armas y se comprometieron con este espíritu. Me gusta esa palabra, Dida, envainaron, así que bueno, está bien, está perfecta. Sí, digamos, le pusieron sus diferencias a un lado, hubo discursos moderados, emotivos, recordando el legado, la obra del Papa Francisco, y así transcurrió. Hubo solamente un punto de discordia que tiene que ver con la idea de Germán Martínez y también de algunos otros diputados de generar una comitiva de viaje a Roma para asistir a las exequias del Papa Francisco. La leí muy dura, alguna diputada de Democracia para Siempre planteando, no entiendo, ahora se quieren anotar en el viaje, y han sido críticas históricas, sí, ahora están críticos históricos de la figura del Papa Francisco. Ella es Dania Tabela, diputada nacional de Democracia para Siempre, forma parte del grupo de amistad parlamentaria con la Santa Sede, y ella está en desacuerdo con esta idea de unión por la patria, pero también desde el PRO hay algunos diputados que también están de acuerdo con viajar a Roma para hacer una demostración de fuerzas de todo el arco político, teniendo en cuenta que es un jefe de Estado, quizás la figura más importante que tuvo la Argentina en la historia, y que vaya a tener, por eso hay un punto de no acuerdo. Eso se planteó, pero fue el único punto disonante en una sesión que transcurrió en términos muy civilizados, ¿no? De mucho respeto a la figura del Papa. Muy bien, señor. Daniela Romero. Romero, que se va a ocupar de lo que viene, porque esto va a durar, es una burbuja, un poco de tiempo. Ya en otros instantes o momentos históricos uno ha hablado de esta convocatoria de la Unidad Nacional, que después se termina diluyendo, como tantas veces, ¿no? Pero bueno. Pero, ¿qué es lo que viene, Romero? Cuente, a ver. Buen día, Pato. Buen día, Sebas. Bien, muy bien. En principio van a continuar los homenajes al Papa Francisco durante toda la semana. Acá en la Cámara de Diputados, hoy a las 14 va a haber otro homenaje. Esta vez va a ser un homenaje que no va a estar a cargo del Pleno necesariamente, sino que se va a hacer en el Salón de Pasos Perdidos. Lo invita el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y van a participar diplomáticos y otros miembros de culto. Eso es hoy. Eso es hoy a las 14. Recién chequeado por Daniela Romero. Sí, ¿verdad? Mañana en el Senado se espera que también haya un homenaje, esta vez, justamente a cargo de la Cámara Alta, algo que resolvieron ayer en una reunión de labor parlamentaria. Y después, por supuesto, que el foco va a estar en el funeral que se va a dar en la Plaza San Pedro. Claro. Con la presencia del presidente Javier Milei. Eso es el sábado, y ¿no? una comitiva, una comitiva bastante extensa de su gabinete, prácticamente todos, menos los que están vinculados al equipo económico, que tienen su viaje a Washington, en Estados Unidos, que emprendieron ayer. Así que durante toda la semana lo que sigue tiene que ver con el homenaje, en línea con también el decreto de 7 días de duelo nacional por el fallecimiento del Papa Francisco. Y la semana que viene
¿Se vuelve van a a la ver- normalidad o todavía no? Se va a volver a la normalidad. De Esto hecho, es, regresa la interpelación por el tema Libra. sí, la interpelación a los funcionarios por el tema de Libra, la constitución de la comisión investigadora por Libra, también otro tema que quedó pendiente. Por supuesto que reuniones de comisión que tienen que ver con moratoria, que tienen que ver con la emergencia en discapacidad Sí. y el régimen penal juvenil, a ver si consiguen finalmente el dictamen que se viene postergando hace semanas, ese famoso dictamen que incluso el jefe de gabinete Guillermo Francos lo pidió cuando vino a la Cámara de Diputados para hacer el informe de gestión, y mucho revuelo también por Después, justamente... perdóname, después, ¿sabés que necesito que digas qué es lo que sabés vos de la posición de Presupuesto y Hacienda sobre la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre ese tema? Porque sin plata no hay modificaciones al régimen Para penal esto hay juvenil. plata. Ahí está, ahí está. Para Esa- esto hay plata. Bueno, ese es el no título que solamente la necesitaba. posición de la Comisión de Presupuesto, es la posición del Está, gobierno. está bien. Que aparte, bueno, es uno de los proyectos, uno de los pocos proyectos que quedó del gobierno Claro. pendientes a terminar de tratar. En este caso lo abandera la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero bueno, mucho revuelo, te decía, Pato, Sí. por lo que va a pasar con ficha limpia, porque como bien dijiste, no se Sí. postergó para la semana que viene, se Claro. postergó para la otra, para el 7 de mayo, así que vamos a estar hablando de cuál es la situación de ficha limpia en el Senado. También cabe destacar que al margen de la agenda parlamentaria, también quedaron cosas pendientes que tienen que ver con actos electorales, actos Sí. partidarios. Sí. Así que se espera que también Sí. se retome esa agenda política para la semana que viene. Y una agenda de elecciones que es como muy interesante y empieza ya en términos no precisos pero sí literarios la semana que viene, porque hay elecciones en 3 o 4 provincias, en Chaco, en Jujuy, en Salta, a la vuelta nomás del almanaque el 11 de mayo, y elecciones en Capital el 18, que van a ser elecciones muy, muy importantes para el acomodamiento de todos, del oficialismo y de la oposición. Así que bueno, repito, acá nomás a la vuelta las próximas elecciones. La hora, exactamente las 11:08, estamos en orden del día y vamos a los títulos, por favor. Ahí tenemos sesión especial, oficialismo y oposición rindieron un sentido homenaje al Papa Francisco en la Cámara Baja ayer por la tarde. Ceremonia interreligiosa por el Papa Francisco. Se va a concretar hoy, ya lo anticipaba Daniela, en Pasos Perdidos a partir de las 14. Caso Libra, interpelación a funcionarios queda postergada, recordamos, para el próximo martes 29 de abril. Bueno, y estuvimos viendo ayer gran parte del homenaje al Papa Francisco. Hubo muchas exposiciones, comenzamos con una a cargo del diputado mendocino, ex vicepresidente, Julio Cobos, que decía esto, a ver. Un hombre eligió Francisco en honor, estimo yo, a su orden religiosa, de la cual la conocí yo porque el catecismo lo hice en una iglesia muy humilde del barrio Bancario, barrio Vaperón se llamaba en ese tiempo, después se llamó Bancario, y respondía a la orden de los franciscanos. Así que creo que toda su gestión como Papa no pudo desprenderse de esa orden religiosa, que justamente tiene que ver con la preocupación por los sectores más humildes, por la paz, por la inclusión social. Tuve la oportunidad de ser recibido por él y alojado en Santa Marta. Creo que fueron 2 o 3 días, me parece que 3. Y la verdad que un lugar donde irradiaba humildad, sencillez, verlo al Papa desayunando, por ahí charlando con algunos cardenales, obispos, generalmente gente religiosa la que estaba ahí, y
y la verdad todo un lugar cargado de emotividad por toda la historia que eso representa. Así que creo que venimos a despedir un hombre que en 12 años visitó más de 60 países y pudo transformar la Iglesia, o por lo menos intentar cambios profundos. Algunos quedaron en el camino, pero otros lo materializó, y con su espíritu reformista, tratando de adaptar la Iglesia también a los cambios sociales y culturales que transitaba la humanidad y el mundo. Bueno, la palabra de Julio Cobos, hombre de la Unión Cívica Radical, un dato que por supuesto ya es público y conocido, pero que me parece que es como muy fuerte. Yo no soy un vaticanista, ¿no? Pero esta decisión del Papa, este pedido expreso como un mensaje contundente, póstumo de decir, no quiero ser enterrado en el Vaticano, quiero ser enterrado puertas afuera del Estado Vaticano, en la ciudad de Roma, ¿no? Fueron públicas y conocidas sus diferencias históricas con el mundo vaticano, con el boato vaticano, con la diplomacia vaticana. Sí, concretamente en la resistencia, diga. No, concretamente en la Basílica María la Mayor, María la Maggiore, sí, cerca de Termini, en la capital romana. Es un barrio bastante popular. Pero, creo que desde el año 1200 que los papas eran enterrados en el Vaticano, y la decisión de él decir, no, quiero ir puertas afuera, es un mensaje final muy contundente que yo no lo conocía. Trascendió ahora cuando se conocieron las disposiciones finales sobre cómo quería ser enterrado, cómo quería el velatorio. Y él siempre tuvo un voto de austeridad. De hecho, él decidió vivir en un departamento de 30 metros cuadrados en Santa Marta, es decir, no en los muy distinto el aposentos cajón, lujosos. El cajón es muchísimo más sencillo. Sí, y además se colocó a la altura del piso, apenas por encima del piso, no en, no en altura, como solía ser la tradición en los decesos de papas anteriores. Así que se honró la última voluntad del Papa Francisco, que dejó la tierra, de la misma forma en que la vivió, ¿no? Totalmente. Con mucha austeridad. Me llamó, yo no sabía el detalle de que pidió ser enterrado fuera del Vaticano, me parece un mensaje muy contundente. Vamos con el segundo testimonio, en este caso del diputado Agustín Fernández, hombre de la provincia de Tucumán. A ver. Con pesar vengo hoy a este recinto a rendir homenaje al Papa Francisco, el Papa del fin del mundo. Un hombre cuya fe inquebrantable estuvo al servicio abnegado de los más humildes, y su vida encontró plenitud trabajando por la paz, la justicia y el amor en este mundo. Su figura ya pertenece a toda la humanidad. Jorge Mario Bergoglio trasciende nuestras fronteras con su legado de la casa común. Nos inspira a seguir construyéndola, ladrillo a ladrillo, e iluminarla en la caridad de luchar contra la cultura del descarte. Así también a reencontrarnos como hermanos más allá de nuestras diferencias, y nos recuerda a todos los actores políticos que la función pública es una forma de caridad, siempre que la misma busque el bien común. La voz del pastor se ha callado. Sus acciones y sus enseñanzas quedarán entre nosotros, y será responsabilidad nuestra seguir el camino que él nos ha indicado. Más allá del dolor que nos produce su partida, debemos continuar la marcha, superar las desigualdades, las injusticias y las faltas de oportunidad. Su papado fue un faro en medio de la tormenta, en un mundo convulsionado. Francisco fue la voz que nunca cayó, denunció la indiferencia global, interpeló a poderosos, defendió la vida en todas sus formas y clamó incansablemente por una humanidad más fraterna. Renunció a todo ornamento de poder siguiendo su conducta jesuita. Supimos desde ese momento que algo distinto estaba ocurriendo.
se llamó como el santo de Asís, haciendo en ese mismo instante una declaración de principio: humildad, pobreza y paz. Bueno, ahí estamos, ¿eh? El turno de Daniela Romero. Te estoy espiando las placas, Romero. Y dice reunión de labor parlamentaria para este martes, dice. A ver, No, ¿cómo es eso? la reunión de ¿Qué labor pasó? parlamentaria fue Claro. ayer. Ah, está. Sí. Bueno, lo que iba a comentarte hoy, Pato, tiene que ver con las definiciones que hubo ayer a la tarde en realidad, en el Senado, sobre qué iba a pasar con ficha limpia. Porque después de que habían suspendido esa sesión que habían... En realidad, a ver, vamos a volver un poco para atrás. Cuando se rechazan los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, ahí retruca el oficialismo con la convocatoria para ficha limpia. Claro. Esa convocatoria quedó suspendida. En ese momento lo que habían dicho... La decisión de retrucar con ficha limpia es de Abdala, es de Villarroel, es del Ejecutivo que dice hagan algo. ¿Se supo eso? ¿Cómo se operó? El ecosistema del oficialismo en el Senado es medio... Es complejo, sí, es muy ni complejo. hablemos, sí. Por un lado, Abdala, que es el presidente provisional del Senado, que en ese momento... Ah, fue Romero el que lo planteó, ¿no? ¿No fue Juan Carlos Romero? A ver, dale. No, Romero, el salteño Juan Carlos Romero lo que había planteado fue en la sesión de los jueces de la Corte Suprema incluir el proyecto de ficha limpia. Sí. No sé si te acordás que esto lo hemos charlado. Cuando fue la sesión por los jueces de la Corte, hubo un montón de intentos del oficialismo de bajar esa sesión. Claro. Todos esos intentos tuvieron que ver con la carta de ficha limpia. De hecho, en un momento lo que habían puesto sobre la mesa era la posibilidad de posponer con ficha limpia la sesión de los jueces. Sí. Eso no prosperó. Entonces ahí Juan Carlos Romero pide incorporar ficha limpia en el temario en el medio de la sesión. No prosperó. En fin, cuando ese día Abdala era el presidente del Senado porque la vicepresidenta Victoria Villarroel estaba al mando de la presidencia porque Javier Milei estaba de viaje. Entonces, ella igualmente estaba en el despacho del Senado, al tanto de la situación. Abdala en un momento casi que saca un decreto de suspensión de la sesión de los jueces. Ahí Villarroel le dice, no hagas esto, porque estarías yendo en contra de todo lo que está queriendo hacer el Pleno. De hecho, bueno, los otros bloques también le advirtieron a Abdala que si hacía eso después no lo iban a reelegir como autoridad en el Senado. En fin, eso fue un día de rosca pura. A las pocas horas de que se termina la sesión que rechazó a los dos candidatos del presidente Javier Milei para la Corte Suprema, sale esta convocatoria, que la firma Abdala como presidente provisional del Senado. Fue una idea que en realidad ya venía del oficialismo en general, como te digo, de toda la jornada. Finalmente esa sesión queda suspendida. En ese momento lo que se había dicho era que no iba a haber quórum porque algunos legisladores no iban a viajar por el paro de la CGT. En fin, la duda sobre si están los votos o no están los votos para ficha limpia en realidad sigue en el aire, porque en realidad hasta que no se ponen las luces verdes uno nunca sabe, más que nada en el Senado. Pero la cuestión es que finalmente... En la cancha se ven los pingos. ¿Cómo, perdón? En la cancha se ven los pingos, ¿no? Es una frase futbolera. Claro, yo de fútbol. Dale. En fin, lo que sucedió fue que ese día a mí lo que me habían acercado era esto que iban a tratar de impulsar la sesión por ficha limpia para este jueves, para mañana. ¿Qué pasa? Con el fallecimiento del Papa Francisco, por supuesto, y el duelo nacional de 7 días que decretó el presidente Javier Milei, al que también adhirió tanto Martín Menem como Victoria Villarroel, se empezó a poner en duda, si toda la actividad parlamentaria va a ser postergada para la semana que viene, corresponde que también suceda con ficha limpia. Y es más, habría que también brindarle un homenaje en el Senado al Papa Francisco. Sin embargo, la cuestión de ficha limpia, que ya viene siendo postergada hace un montón de tiempo, la verdad es que genera otro tipo de sensibilidades, ¿no? Porque además es un proyecto que... ¿Por qué el PRO se opone a la decisión? El PRO se opone a la decisión porque el PRO lo que quiere es ya mismo tener ficha limpia sancionada. Incluso más allá del homenaje, quería para esta semana. La realidad es que, como te decía, genera muchas sensibilidades. Hubieron muchas voces en contra de esta decisión. Algo que no sucedió en la Cámara de Diputados cuando se acordó suspender toda la agenda de Libra. Porque la agenda de Libra fue, obviamente, que una decisión que si la apoyaba la oposición, el oficialismo no iba a ponerse en contra de eso, menos en un contexto como este, en el que están todos tan sensibilizados, el país entero,
por el tema del fallecimiento del Papa. Entonces, ¿qué pasa? Ficha limpia genera otro tipo de... Ya viene postergándose hace bastante, genera otro tipo de sensibilidades. Lo que terminaron por decir en la reunión de labor parlamentaria que se dio ayer fue que mañana van a brindarle un homenaje al Papa Francisco en el Senado a las 10 de la mañana y que la sesión por ficha limpia se va a postergar no para la semana que viene, sino para la otra, el miércoles 7 de mayo. En fin, esto fue lo que generó mucho revuelo. No sé si tenemos para mostrar uno de los tweets que trascendió de la diputada Paula Oliveto. A ver, ¿qué hizo Oliveto? Porque Oliveto criticó justamente esta decisión. Dice, los senadores no pueden seguir retrasando la sesión de ficha limpia. Es una vergüenza que lo sigan posponiendo sabiendo que están los votos. Si hubieran modificaciones, diputados lo debe tratar inmediatamente. Debemos darle respuesta a todos los argentinos que trabajan y trabajaron esta iniciativa ciudadana sin apropiación partidaria. La realidad es que los votos técnicamente están y no habría modificaciones en el proyecto de ficha limpia, Pato. Ahora, te hago una pregunta, Daniela Romero, porque uno ve que acá impulsa ficha limpia una fuerza política que, qué sé yo, a veces está aliada del gobierno, a veces no, como es el PRO, ¿no? Que dice, queremos ficha limpia porque es una vieja bandera de los penatos y la entiendo. Ahora también está la diputada Oliveto impulsando esto. Ahora, la verdad, el oficialismo, digo, el presidente Milei y lo que son sus colaboradores y colaboradores más cercanos, ¿también quieren ficha limpia o consideran a lo mejor que sería dejarle a Cristina Fernández una posibilidad de aglutinar a un peronismo que hoy está como muy dividido? Yo creo que la interpretación que tiene el gobierno sobre ficha limpia en realidad no tiene que ver con Cristina Kirchner, tiene que ver con Macri. Porque un poco lo que criticaba en su momento el oficialismo, después terminó impulsando un proyecto propio, el que se va a sancionar. ¿Por qué con Macri? ¿Porque Macri puede tener algún problema legal o o beneficios en términos políticos? Porque son los jueces de Macri. Claro. Ah, claro. Entonces le terminas dando, es como la interpretación, sí, ¿no? Sí, el poder a los jueces de definir vos. tus listas. Eso es un poco lo que criticó en su momento. Terminaron impulsando un proyecto propio que no cambia mucho demasiado el panorama, aunque agrega que se amplíe para todos los poderes, en fin. Pero bueno, la realidad es que todo el mundo le pone nombre y apellido a este proyecto, que es Cristina Fernández de Kirchner, y se apunta a instalar el intento de proscripción de la expresidenta. Que digamos una cuestión que no es menor, si Cristina, por los avatares de la interna peronista en la provincia, termina decidiendo ser candidata por la tercera sección, quedaría incluso al margen de ficha limpia también. Claro, sería una escapatoria, ¿no? Ella se estaría escapatoria refugiando. o dice, te digo, aunque no haya ficha limpia, ella a lo mejor necesita jugar en Quilmes por una necesidad de decir, este es mi capital político frente a Kicillof. Sí, sería la forma de tener fueros también. También, no, y es que ni siquiera te tocan, porque ficha limpia es para cargos nacionales, no es para la provincia. Bueno, un poco lo que algunos también interpretan, leen es, quizás esto le sirve a Cristina para justificar después su lugar en la provincia de Buenos Aires. En fin, las especulaciones políticas, por supuesto, alrededor de este proyecto abundan. Yo creo, en opinión personalísima, que si sale ficha limpia, Cristina se favorece porque se victimiza. Esto pienso Eso yo. también es parte de la ecuación. Seguramente, y al gobierno no le interesa victimizarla en ese sentido. Correa imposibilitado de ser candidato, estuvo Lula preso, está Cristina afectada por esto. Yo creo que la beneficia, y a lo mejor me parece que es razonable que el oficialismo piense en no beneficiarla justamente. Lo que es curioso es que en el año 2023 ella batió mucho el parche con esto de que estaba proscrita cuando realmente no había ningún impedimento legal para que ella fuera candidata, y ahora no es un discurso, una narrativa que esté instalando con fuerza, por lo menos hasta que se sancione ficha limpia. No es algo que ella esté instalando en cada uno de sus tweets. Me acuerdo, esa marcha a Comodoro Pi, ¿te acordás? Es curioso, ¿no? Porque se podría interpretar como que ella podría utilizar como artilugio esta avanzada del oficialismo para victimizarse más. Victimizarse más, y no lo está haciendo. Así que, que pasa, yo lo que veo es que hoy su liderazgo está más cuestionado que hace 2 años. Y si Cristina es proscripta, esto como, bueno, vos tenés los datos, digo, como en el bloque de senadores donde hay diferencia, pero ninguna no va a apoyarla, porque nadie quiere convalidar la prescripción. Me parece que serviría para que ella, que hoy tiene la tropa bastante dividida, se unifique diciendo, che,
tenemos diferencias con Cristina, pero no queremos la proscripción. Me parece que podría pasar ese eso. Ese es el tema, Pato, porque Claro. más allá de Cristina Fernández de Kirchner, la realidad es que Ficha Limpia se convirtió como una especie de bandera anticorrupción. Claro. Que nadie quiere estar en contra de eso, por más que puedan llegar a tener Claro. algunas diferencia con el concepto de Ficha Limpia Es el en sí. PRO y Oliveto, eso, claro. Porque Sí. bueno, también es esto que te digo, uno puede estar en contra estar en contra de la corrupción, estar en contra de proscribir, pero después quizás el proyecto en sí tiene Claro. muchísimas aristas distintas. De hecho, bueno, lo que pasó en el Senado, que tiene que ver con esto que planteaba Oliveto, si hay modificaciones que los diputados lo tienen que tratar inmediatamente. En el Senado, cuando se dictaminó Ficha Limpia, se llegó a un acuerdo entre los bloques dialoguistas de no poner ningún cambio, porque si bien estaban Tenía en que volver a contra de un diputado. montón de cosas, decían, esto veámoslo más adelante. Primero tenemos que sancionar Ficha Limpia, después si queremos perfeccionar el proyecto, ampliar la cantidad de delitos, por ejemplo, que es uno de los temas principales que genera diferencias y genera dificultades para llegar a un acuerdo. Eso veámoslo más adelante. Primero sancionemos este proyecto porque la sociedad lo está pidiendo. Esa es como la concepción que tienen. Por eso es que es difícil que no tengan los votos. Recordemos que Ficha Limpia necesita la mayoría absoluta del total de los miembros porque se trata de un proyecto electoral. Es decir, 37. necesitan Tener 37 en el 34 Senado. peronistas. De Muy 34 unificado. peronistas que están completamente abroquelados en contra. Ellos tienen un proyecto, cabe destacar, de Ficha Limpia, que le dicen Ficha Limpia completa, Sí, claro. que en realidad lo que tiene es la principal característica esencial de Ficha Limpia tiene que ver con que no hace falta una sentencia firme. O sea, no hace falta la... Totalmente. bueno, eso... Lo que siempre eso- decía Pichetto, condena firme del máximo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia. Lo que plantea el proyecto del peronismo es que sí se mantenga la condena Totalmente. firme, o sea, es distinto. Pero bueno, Claro. ellos le llaman Ficha Limpia completa. La cuestión es que los santacruceños terminaron confirmando que ellos iban a estar a favor, José María Carambia y Natalia Gadano. Por lo tanto, se espera que los votos, los 37, están. Todo esto, y vamos al corte, en el medio de un dato político que no es para nada menor. ¿Cuál es ese dato político? Que Donald Trump, un gobierno, el de Trump, que ha sido como muy solidario con el gobierno de la Argentina actualmente, es un Donald Trump que llegó muy complicado de papeles, con denuncias y cargos de todo tipo. Es un tema que también se mira ese. Vamos a la pausa, esto es Orden del Día y ya venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Bueno, a ver, 11 de la mañana con 35 minutos, el señor Sebastián Adida. Estoy leyendo los títulos de tus placas. Bono para jubilado, eso está firme en 70.000, está congelado, no hay aumento. Está congeladísimo en 70.000 desde la administración anterior. Sí. El gobierno nunca lo tocó y, bueno, a medida que va habiendo inflación, más allá de que se está desacelerando, bueno, va representando un porcentaje cada vez menor, cada vez más marginal dentro de los ingresos de los saberes previsionales, que ya de por sí son muy magros, ¿no? Sí. Están casi en el subsuelo de los saberes previsionales, sin contar la PUAM, de la cual ya vamos a hablar. Acá, pero por eso, hay una cosa, Sebastián, que lo que vos decís es absolutamente cierto. Y también hay otra. Sí. El principal insumo para el Estado y el principal tema para el famoso equilibrio fiscal es justamente la cuestión previsional. Porque como son tantos, implica tanto como el gasto, si vos lo querés tocar un poquito y mejorar, se te complica el equilibrio. Pero bueno, dale, después tenés la presión social. Es uno de los talones de Aquiles de lo que es la administración pública. Es muy sensible también porque, claro, abarca un universo muy grande de un sector vulnerable, ¿no? Es un eslabón vulnerable dentro de lo que es la estratificación de la sociedad. Estamos hablando de los adultos de la tercera edad que cobran bueno, ingresos muy marginales, y con la decisión del 23, bueno, del Gobierno Nacional, que ya la venía anunciando desde la propia campaña de que no se iba a renovar la moratoria, 1,5 millones de personas que tienen la edad jubilatoria, pero que no tienen la cantidad de años de aportes necesarios, se quedan sin la posibilidad de jubilarse. Claro, acá hay varias aristas para el análisis, digamos, es multidimensional el problema. Y hay varias lecturas, ¿no? El gobierno te va a decir que hay un problema de sustentabilidad del sistema que está quebrado, que ya no da para más, porque se dan dos fenómenos concurrentes, ¿no? Por un lado, la elevación de la expectativa de vida, que hace que el universo de pasivos, de personas a las cuales hay que mantener, sea cada vez más grande. Y eso genera mayores erogaciones. Y por otro lado, la contracción del mercado laboral, la dinámica del empleo, las nuevas realidades laborales, hace que cada vez sea menor el universo de activos que hacen aportes. Entonces vos tenés... Y perdóname, y los que hacen aporte hacen poco aporte, porque ponele que no estén en negro, pero los monotributistas están en blanco, pero el aporte de un monotributista es ínfimo. Es ínfimo. Es muy diferente a la situación que teníamos, por ejemplo, 2 décadas atrás. Si ya nos vamos más atrás en el tiempo, todavía era mayor la cantidad de empleo registrado en relación de dependencia, en relación a las nuevas formas laborales que son cuentapropistas. Por eso ahora el jubilado estatal tiene privilegios o ventajas, no son privilegios, porque todavía los sueldos estatales eran hasta hace 5 o 6 años medianamente importantes y el aporte era un aporte sustancial. No te pasaba con el monotributista eso. Se mira con mucha suspicacia por un sector importante de la sociedad al empleado estatal, que quizás no tiene tanta exigencia en su trabajo, algunos sí. Depende, digamos, es muy heterogéneo, pero tienen, bueno, sueldos relativamente altos. Ahora eso se está corrigiendo porque, bueno, las paritarias del sector estatal son bastante módicas y lo que contabiliza para tu jubilación son los últimos 10 años. Tal cual. Si los últimos 10 años tuviste poco aporte, tu jubilación va a ser magra. Si tuviste buenos aportes, aunque no hayas tenido en los otros 20 un buen aporte, es sólida. Pero bueno, se verá. Entonces, ¿qué te dice el gobierno? Bueno, no hay plata para subsidiar a las personas que no aportaron toda su vida. Apenas sí tenemos los recursos para financiar las jubilaciones de los que sí aportaron toda su vida, más allá de los 30 años. Con lo cual, bueno, la moratoria, que siempre fue un instrumento, un parche, ¿no? Una respuesta parcial y fragmentaria para resolver un problema de fondo que viene agravándose estructuralmente ya desde hace mucho tiempo, y el debate entró en una suerte de punto muerto. Emplazamiento al plenario. Claro, a partir de esta situación del fin de la moratoria, bueno, sectores políticos de la oposición pusieron las manos a la obra para intentar forzar un debate y encontrar alguna respuesta institucional, ya que desde el gobierno no venía. El gobierno solamente te señala la PUAM, ¿no? Como respuesta frente a ese desamparo que sienten muchos adultos mayores. Hubo una sesión donde se votó este emplazamiento de las comisiones de previsión social y de presupuesto para que deliberara el día 9 de abril, que finalmente no se pudo porque hubo una sesión, el 23 de abril, el 29 y el 6 de mayo se supone que va a haber un dictamen.
Este emplazamiento lo votó Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. La Libertad de Avanza y el PRO votaron en contra y también votó en contra Innovación Federal, y la Unión Cívica Radical, que no está de acuerdo con el mecanismo de la moratoria, se abstuvo. Bueno, lo que te dice la oposición es, bueno, está bien, es verdad que el sistema es insustentable, la caja no alcanza para financiar jubilaciones, pero por otro lado tenés, bueno, si hay plata, no sé, por ejemplo, para bajar las retenciones, para bajar bienes personales, para financiar operativos de seguridad, para financiar gastos a la placa reservados 3 de la CIE. Entonces, ¿cómo es esto, no? Entonces, hay un poco de verdad de los dos lados, ¿no? Hay un punto ahí. Vamos a la siguiente placa, a ver si ya la tenemos en pantalla, como para empezar. Bueno, estos son autores de algunos de los proyectos para extender la moratoria o en todo caso para proponer un nuevo mecanismo de moratoria que no es otra cosa que una especie de instrumento de gracia para que las personas que no llegan con la cantidad de aportes necesarios puedan regularizar los periodos faltantes y accedan a una suerte de plan de facilidades de pago, ¿no? Los autores de estos proyectos los vemos en pantalla, de izquierda a derecha, Leopoldo Moró, Brenda, no llego a leer, pero Vargas Macchi, la tenemos también en pantalla, Vanina Biasi y a Nicolás del Caño. Hay otros autores también, y hay otros proyectos también de Alejandra Torres, lo vamos a ver en la siguiente placa. Sí, Alejandra Torres propone eliminar el tope de 30 años de aportes, que se pueda jubilar más gente, pero claramente aquellas personas que no pueden demostrar que aportaron la cantidad mínima de aportes necesarios de acuerdo a la regulación actual, bueno, que entonces reciban un haber que sea proporcional a la cantidad de años aportados y a partir y que el mínimo sea el 80%, que es de una jubilación mínima, que es el monto que te reconoce la PUAM, ¿no? La pensión universal a la adultez mayor, que fue un instrumento que fue creado, que fue ejecutado por el gobierno de Macri, pero muy tímidamente, digamos, taciturnamente, si se quiere, que no tuvo el empuje necesario porque, y el gobierno de ese momento no pudo contener, no pudo soportar la presión para que continuaran las moratorias, ¿no? Así que quedó un poco desdibujado ese instrumento que ahora el gobierno de Javier Milei quiere revitalizar. Vamos con la 5, Vamos dale, a la siguiente placa. ¿Qué es la moratoria? Dale. Sí, bueno, lo expliqué recién, bueno, ¿no? Tiene que ver con un instrumento para poder, las personas que no alcanzan la cantidad de aportes necesarios, pero que sí tienen la edad jubilatoria, esto es 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres, puedan jubilarse igual y se le va descontando un proporcional de su haber en cada una de las cuotas que recibe del haber jubilatorio. A ver si vemos la siguiente placa. Bien, esto ya lo vimos, la regularización de los periodos faltantes y el plan de facilidades de pagos de deuda previsional. Y ya en la siguiente vemos, bueno, un poco la definición de la moratoria. Hay dos requisitos. Uno es la edad jubilatoria, ya lo dijimos, 65 años para el hombre, 60 años para la mujer y 30 años de mínima de aportes. Acá el gobierno busca una solución más integral. Se está hablando, digo, lo decimos con discreción porque no hay nada oficial, pero se está hablando de una reforma previsional para elevar la edad jubilatoria de los hombres a los 68 años y de las mujeres a los 65. Siendo esta el nivel más alto de Latinoamérica, igualando la vara de los Estados Unidos de América. Vamos a la siguiente placa. Bien, bueno, lo que decíamos en la introducción, ¿no? Hay 1,5 millones de personas en edad jubilatoria que con la eliminación de la moratoria se quedan sin la posibilidad de jubilarse, y esto tiene mayor incidencia en el universo de mujeres que tradicionalmente, por la división social del trabajo, por este constructo social que le asigna a las mujeres las tareas de cuidado, bueno, se quedan fuera del mercado laboral y, por ejemplo, hay situaciones adicionales como la maternidad que muchas veces las expulsa del mercado laboral y después tienen dificultades para reinsertarse en esas estructuras. Entonces, 9 de cada 10 mujeres se jubilaban hasta marzo de este año a través de las moratorias, ahora se quedan sin esa posibilidad, y lo mismo ocurre con 7 de cada 10 hombres, con lo cual es compleja la discusión y por eso la oposición, cuando el gobierno decidió discontinuar la moratoria, saltaron todas las armas de la oposición y empezaron a activarse mecanismos parlamentarios para intentar dar una solución, aunque sea parcial.
Pato. Muy bien, bueno, y nos queda ahora la alternativa que se planteaba. Esta alternativa que vos planteás acá, ¿es la alternativa para qué? ¿Para la PUAN o para la moratoria? Sí, ¿Para lo que qué? te está diciendo el gobierno, bueno, no tenemos la posibilidad de seguir jubilando a gente que no aportó toda la vida, pero tenés la PUAM, que es un instrumento que es ejecutado a través del ANSES, que tiene que ver con, bueno, el 80, es una prestación del 80% de una jubilación mínima. Sí. Digamos, se eleva un poco la edad jubilatoria para las mujeres, ya que el mínimo es de 65 años. También incorpora algunos requisitos, como se exige una permanencia en el país por lo menos de 180 días en el año y tampoco puedes estar más de 90 días consecutivos en el exterior si querés ser beneficiario de esta prestación, que tampoco admite la pensión por viudez, como sí la jubilación, con lo cual es un poco más precario, pero aunque sea sirve como alternativa, aunque sea el mal menor, ¿no? Si se quiere, dentro de esta dificultad, de esta restricción que tiene el Estado para seguir financiando o subsidiando jubilaciones a las personas que no pudieron acreditar aportes toda su vida durante al menos 30 años. La posibilidad que le queda a las personas para jubilarse, ya que no existe más la moratoria, es pagar de contado todos los periodos faltantes, que es algo que es muy dificultoso para la gran mayoría de las familias que no tiene toda la plata junta para pagar toda esa plata que está debiendo. En pantalla vemos cuáles son los montos necesarios para poder jubilarse en este nuevo contexto. No sé si tenemos alguna placa más. A ver. Sí, pero tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Sí. Lo que significa la PUAN es el 80%, digo, el monto que reciben las personas beneficiarias es el 80% del haber mínimo jubilatorio, es algo así como 220.000 pesos. El mínimo, la edad mínima jubilatoria es de 65 años. Pueden acceder, al igual que las personas jubiladas y pensionadas, a las prestaciones del PAMI, pero no tienen derecho a las pensiones por viudez y no deben ausentarse del país por más de 90 días consecutivos o 180 días en total distribuidos a lo largo del último año. Muy bien, caballero. Sebastián Adida. Ahora vamos con dos testimonios pendientes de lo que pasaba ayer con el homenaje al Papa Francisco en el Congreso. Está el testimonio de Eduardo Valdés y también está ahora el de Santiago Santurio, hombre de la Libertad Avanza, que decía esto, por favor. A ver. Bueno, ahora me queda en la mente el día que él nos deja, que es un día, sin lugar a dudas, de coincidencias, de encuentros y de respeto para aún los que no lo quieren. Valoro mucho la presencia de Miguel Ángel Pichetto con respetuoso silencio en esta sesión. Yo sé lo que él piensa, pero vale mucho ese respeto. Y yo quiero decir, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba el día que lo anunciaron. Estaba con mi amiga Alicia Oliveira cuando nos enteramos y lejos de alegrarse, ella empezó a llorar porque era su gran amiga y sentía que nunca más lo iba a volver a ver, que lo perdía en la cercanía de la necesidad de poder conversar. Ella la honro en esta sesión porque fue un gran puente de todos los que no compartían ideas parecidas a Francisco. Este Francisco que logró ayer una de las palabras más lindas que yo leí de despedida de Francisco fue de Barack Obama. Les recomiendo que lo miren, que lo lean. Y casualmente la virtud de Francisco fue discrepar en profundidad en los valores fundamentales que él tenía y coincidir cuando había que coincidir. La primera acción que hizo el Papa Francisco fue decir no a la invasión a Siria. Barack Obama había anunciado un día viernes, que Estados Unidos iba a invadir Siria. Y el Papa le dice el domingo, recién asumido, llevaba un mes y medio, no a la invasión a Siria. Y sorpresivamente dice, convoco a una jornada mundial de oración para el día sábado siguiente. Lo dice ese domingo. Yo pensaba para mí, si los católicos rezan el domingo, ¿por qué el Papa convoca el sábado?
Y fue tan fuerte la jornada, y aparte yo pensaba, con una oración el Papa cree que va a parar la invasión a Siria, que ya anunció el presidente de Estados Unidos. Fue tan imponente la jornada de oración en Estados Unidos de la Iglesia Bautista a la cual pertenecía Barack Obama y antes y George W. Bush también. Fue tan imponente lo de la comunidad judía norteamericana que también oró ese día y la comunidad musulmana, que Obama el lunes dijo no vamos a invadir Siria. Fue una de las primeras acciones de Francisco y empieza eso que él denominaba la fuerza de la oración, que si ustedes me dicen hasta hoy, yo me quedaba la duda, pero sucedió. Ese Barack Obama que después lo vino a ver a él y le pidió con Joe Biden que lo ayudara a resolver la relación con Cuba. Fue pedido de Estados Unidos y el Papa decidió anexar Cuba al viaje que tenía preconcebido ya Benedicto XVI a Estados Unidos, que había una jornada de la familia, sobre la familia en Filadelfia. ¿Por qué? Porque él quería hablar con Raúl Castro de cómo iba a ser esa mediación, porque él dijo, eso me lo explicó un día que yo le pregunté cómo era que se sentaba la iglesia en esas mediaciones. Y él me dijo, solamente cuando vos ves muy convencidas a las partes para poder resolver el conflicto, es cuando tenés que aceptar la mediación. Si las partes no están convencidas de que quieren resolver el conflicto, no te metas. Bueno, ahí está el recuerdo de Eduardo Valdés, un hombre que tenía una muy larga tradición de conocimiento, no tanto con el Papa Francisco, sino ya antes con el cardenal Bergoglio. Eduardo Valdés es un dirigente del peronismo de la capital, Bergoglio era el cardenal de la ciudad de Buenos Aires, el arzobispo, así que había un larguísimo contacto que después se termina coronando con la gestión de Valdés como embajador, creo que en el gobierno de Cristina, en el Vaticano. Sí, el otro día nos decía en la entrevista que tuvimos en esta pantalla, en Diputados TV, que si hay algo que lo mortifica, una deuda pendiente, es no haber logrado las condiciones, no se le atribuye solamente a él, para que volviera a su tierra durante su pontificado, ¿no? Mira vos. Es algo que quedó pendiente, obviamente no es culpa solamente del peronismo, sino de la grieta política que persistió a lo largo de los años y que impidió que el Papa sintiera que estaban dadas las condiciones para que no lo usaran políticamente, ya sea a un lado o del otro. Su primer vocero, el padre Guillermo Marcó del Pon, indicó que el momento en el cual estuvo más cerca de venir el Papa Francisco fue cuando recién comenzaba su gestión, en una gira que hizo bastante prolongada por Brasil, por Bolivia y creo que por Paraguay. Ahí dice, la verdad, se estuvo trabajando en una agenda para que el Papa estuviera 4 días, no se terminó concretando y bueno. También se habló de una posibilidad, una oportunidad de que viniera durante la gestión de Alberto Fernández, pero después el empuje que le dio la gestión del Frente de Todos al aborto legal terminó detonando esos puentes y sepultó definitivamente la posibilidad de que durante ese gobierno el Papa visitara, volviera a la Argentina. Daniela Romero, tenemos que terminar. ¿Le queda algo para señalar, algún dato pendiente que haya averiguado en este ratito o no? No, la verdad es que la agenda política va a estar centrada justamente en esto, ¿no? En el contexto del duelo nacional por el fallecimiento del Papa Francisco. Lo que sí estar pendientes, Pato, para la semana que viene, porque ya a partir del lunes y el martes te puedo decir que van a haber actos electorales partidarios importantes. Que bueno, que cabe destacar que ayer hubo uno en el Pro Bonaerense con Cristian Ritondo. No lo mencionamos mucho. Pero bueno, el propio oficialismo de la mano de Javier Milei viaja ahora a Roma, pero después había actos para la semana que viene. El domingo están todos de vuelta acá. Muy bien, Daniela, muchísimas gracias. Señor Sebastián Adida, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos despidiendo, enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.